etsi multa. Pío IX, 1873. A todos los patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios en favor y comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos, saludo y bendición apostólica. Desde el comienzo de nuestro pontificado nos ha tocado afrontar muchos sucesos dolorosos y penosos de diversas causas, que a menudo os hemos explicado en encíclicas. En estos últimos años, la carga de la angustia ha crecido tanto que, si la bondad divina no nos sostuviera, estaríamos prácticamente abrumados. De hecho, las cosas han llegado a tal punto que la muerte misma parecería preferible a la vida zarandeada por tantas olas. Con la mirada alzada al cielo, nos vemos obligados a exclamar de vez en cuando: es mejor para nosotros morir que presenciar la ruina de nuestro santuario. En verdad, desde que nuestra amada ciudad fue tomada por la fuerza y sometida al dominio de hombres que desdeñan el derecho y enemigos de la religión, hombres para quienes todo lo humano y lo divino son uno y lo mismo, casi no ha pasado un día sin que nuevas heridas se provoquen en nuestro ya herido corazón. Los males que han afectado al catolicismo. Aún oímos las lamentaciones de hombres y mujeres de congregaciones religiosas que, expulsados de sus hogares y necesitados, son dispersados de forma hostil. Esto suele ocurrir cuando la facción dominante tiene como objetivo la perversión del orden social. Como dice el gran San Antonio, basándose en el testimonio de Atanasio, el diablo odia a todos los cristianos, pero no puede tolerar en absoluto a los monjes rectos ni a las vírgenes de Cristo. También hemos visto recientemente algo que nunca esperábamos: la supresión y abolición de nuestra Universidad Gregoriana. Fue instituida con este propósito, que acudieran a ella, en palabras de un antiguo autor que escribía para los anglosajones sobre la escuela romana, jóvenes clérigos, incluso de regiones lejanas, para ser educados en la doctrina y la fe católicas, de modo que no se enseñara en sus iglesias nada contrario a la unidad católica. Así, fortalecidos en una fe firme, pudieran regresar a su pueblo. Poco a poco, se nos arrebatan vilmente todas las defensas e instrumentos con los que podemos gobernar y dirigir la Iglesia universal. Se pretendía que, una vez arrebatada la ciudad, el romano pontífice aún gozara de completa libertad en el ejercicio del ministerio espiritual y en la gestión de los asuntos religiosos. Esto está lejos de ser cierto. Como predijimos, el propósito de la usurpación sacrílega de nuestro gobierno es la destrucción de la fuerza y la eficacia del primado papal y, finalmente, de la propia religión católica. Sin embargo, no era nuestra intención escribiros acerca de estos males que aquejan a nuestra ciudad y a toda Italia. Más aún, quizá, habríamos reprimido estos males en triste silencio si la clemencia divina nos permitiera aliviar los amargos dolores que atormentan a tantos venerables hermanos, obispos y laicos en otras regiones. Problemas en Suiza. Como bien sabéis, ciertos cantones de la Federación Suiza han pervertido el orden y han socavado los cimientos mismos de la Constitución de la Iglesia de Cristo. Esto no fue obra de hombres heterodoxos, algunos de los cuales incluso critican el crimen, sino de seguidores de sectas que hoy han alcanzado un poder inmenso. No solo subvierten la justicia y la razón, sino que incluso contradicen la confianza públicamente declarada, pues se prometió solemnemente, con la aprobación y autoridad de las leyes de la Federación, que la libertad religiosa de los católicos permanecería a salvo. Deploramos en nuestra alocución del pasado 23 de diciembre la violencia ejercida sobre la situación religiosa por el gobierno de esos cantones, ya sea en decisiones sobre dogmas de la fe católica, favoreciendo a apóstatas o interfiriendo en el ejercicio del poder episcopal.
Expresamos estas justas quejas cuando enviamos al Gestore, al Consejo Federal como nuestro negociador, pero fueron completamente ignoradas. Las protestas de los católicos de todos los rangos y de los enviados repetidamente desde el episcopado suizo tampoco fueron mejor tratadas. Más bien, las injurias anteriores se vieron agravadas por otras peores. Nuevas leyes promulgadas. El violento destierro de nuestro venerable hermano Gaspar, obispo de Hebrón y vicario apostólico de Ginebra, tuvo lugar con el mismo decoro y gloria para quien lo sufrió, como vil e indecoroso, para quienes lo ordenaron y ejecutaron. Tras este destierro, el gobierno de Ginebra promulgó, el 12 de marzo y el 27 de agosto de este año, 2 leyes en total consonancia con el edicto propuesto en octubre anterior, el mismo que criticamos en nuestra alocución mencionada anteriormente. En efecto, el mismo gobierno se arrogó el derecho de reformar en ese cantón la Constitución de la Iglesia Católica y de conformarla a la forma democrática. Esto somete al obispo, tanto en el ejercicio de su jurisdicción y administración como en la delegación de su poder, a la autoridad civil. Le prohíbe residir en el cantón y define el número y el límite de las parroquias. También propone las condiciones para la elección de párrocos y vicarios y el método para su destitución o suspensión del cargo. Además, concede a los laicos el derecho de nombrarlos, confiándoles la administración temporal del culto y, en general, encargándoles como inspectores de los asuntos eclesiásticos. ¿Por qué las leyes son inválidas? Estas mismas leyes establecen que, sin el favor del gobierno, que es revocable, los pastores y vicarios no podrían ejercer ninguna función ni aceptar un cargo más amplio que el que recibieron por elección popular. Además, están obligados por el poder civil a prestar juramento, cuyas palabras denotan apostasía. Es evidente que leyes de esta naturaleza son nulas e inútiles porque los legisladores laicos, en su mayoría heterodoxos, carecen de la facultad para promulgarlas. También son inválidas porque, en sus enseñanzas, se oponen a los dogmas de la fe católica y a la disciplina eclesiástica, sancionados por el Concilio Ecuménico de Trento y las constituciones pontificias. Por lo tanto, debemos condenarlas y desaprobarlas. Condena de las nuevas leyes. Por lo tanto, como lo exige el deber de nuestros oficios, con nuestra autoridad apostólica los condenamos solemnemente, declarando al mismo tiempo que el juramento que imponen es ilícito y claramente sacrílego. Por lo tanto, todos aquellos que en Ginebra o en cualquier otro lugar sean elegidos según los decretos de estas leyes o de forma similar, por el voto del pueblo y con la confirmación del poder civil, y que posteriormente se atrevan a asumir las tareas del ministerio eclesiástico, incurren en una excomunión mayor, reservada especialmente a esta santa sede, así como en otras penas canónicas. Además, todos ellos deben ser evitados por los fieles, según la divina admonición, como extranjeros y ladrones que solo vienen a robar, matar y destruir. Otras adversidades, por tristes y calamitosos que sean los acontecimientos que acabamos de relatar, cosas aún más terribles han sucedido en 5 de los 7 cantones que constituyen la diócesis de Basilea, a saber, Soleura, Berna, Basilea Campiña, Argovia y Zúrich. Allí también se han promulgado leyes sobre parroquias, la elección de párrocos y vicarios y su revocación. Estas leyes anulan el gobierno de la Iglesia y su institución divina, subyugando el ministerio eclesiástico al poder secular. Una de ellas, la aprobada por el gobernador de Soleura el 23 de diciembre de 1872, es completamente cismática. La condenamos y decretamos que se considere condenada para siempre. De hecho, nuestro venerable hermano Eugenio, obispo de Basilea, con justa indignación y constancia apostólica,
rechazó ciertos artículos redactados y presentados ante él en su reunión. Dicha reunión se denomina Conferencia Diocesana, a la que asistieron delegados de los 5 cantones antes mencionados. Al rechazar los artículos, afirmó que eran perjudiciales para la autoridad episcopal, subversivos de la jerarquía y abiertamente favorables a la herejía. Por esta razón, fue destituido de su obispado, expulsado de su residencia y obligado a exiliarse violentamente. Tras esto, no omitieron ningún tipo de fraude o vejación que llevara al clero y a los fieles de los cantones antes mencionados al cisma. Prohibieron al clero cualquier comunicación con el obispo exiliado. Además, ordenaron al cabildo catedralicio de Basilea que convocara la elección de un vicario o administrador de la diócesis, como si la sede episcopal estuviera realmente vacante. El cabildo rechazó enérgicamente esta propuesta. Dificultades en el territorio del Jura. Mientras tanto, por decreto y voto de los magistrados civiles de Berna, a 69 pastores del territorio del Jura se les prohibió ejercer las funciones de su ministerio y luego se les destituyó de su cargo. Esto se debió a que habían declarado abiertamente que sólo reconocían a Eugenio como obispo y pastor legítimo, o bien a que no estaban dispuestos a separarse deshonrosamente de la unidad católica. Todo este territorio se ha mantenido fiel a la fe católica y anteriormente estuvo unido al cantón de Berna, bajo la estipulación y el acuerdo legal de preservar el ejercicio de su religión libre e inviolable. Pero ahora se le priva de sermones parroquiales, bautizos solemnes, bodas y funerales. La multitud de fieles protesta en vano porque, debido al grave daño infligido, se ven obligados a aceptar pastores cismáticos y heréticos impuestos por la autoridad política, o a ser privados de cualquier ministerio y ayuda sacerdotal. Por nuestra parte, damos gracias a Dios que, con la misma gracia con la que antes fortaleció y confirmó a los mártires, sostiene y fortalece a esa selecta parte del rebaño católico que valientemente apoya a su obispo mientras construye un muro en defensa de la casa de Israel para que resista en la batalla el día del Señor. Sin temor, siguen los pasos del líder de los mártires de Jesucristo, mientras ofrecen la mansedumbre del Cordero ante la ferocidad de los lobos, luchan constante y diligentemente por su fe. Esta noble constancia de los fieles suizos es emulada con no menor elogio por el clero y los fieles en Alemania, quienes a su vez siguen el ilustre ejemplo de sus líderes eclesiásticos. Los alemanes, tomando el escudo de la verdad católica y los yelmos de la salvación, libran las batallas del Señor y son una maravilla para el mundo, para los ángeles y para los hombres que los contemplan desde todas partes. Su fortaleza de espíritu y su inquebrantable constancia son aún más admiradas y ensalzadas con elogios excepcionales a medida que la encarnizada persecución desatada contra ellos en el imperio alemán, y especialmente en Prusia, aumenta cada día. Poder injustificado otorgado a los laicos. Además de las muchas graves injurias infligidas a la Iglesia Católica el año pasado, el gobierno de Prusia, con leyes severas e inicuas, totalmente diferentes a las anteriores, ha sometido toda la institución y la educación del clero al poder laico. Ahora cabe preguntarse legítimamente cómo se debe educar y formar al clero para la vida sacerdotal y pastoral. Más aún, el gobierno otorga al mismo poder laico el derecho a otorgar cualquier cargo o beneficio eclesiástico, e incluso el derecho a privar a los pastores sagrados de cargos y beneficios. Además, para que el gobierno eclesiástico y el orden jerárquico de subordinación constituido por Cristo mismo sean subvertidos más rápida y completamente, estas mismas leyes imponen numerosos obstáculos a los obispos, impidiéndoles, mediante censuras y castigos canónicos, asegurar la salvación de las almas,
la solidez de la doctrina en las escuelas católicas y la obediencia debida de los clérigos. Estas mismas leyes prohíben a los obispos hacer estas cosas a menos que estén de acuerdo con los deseos de la autoridad civil y las normas propuestas por ella. Y para que nada falte en la opresión total de la Iglesia Católica, se ha instituido un tribunal real para los asuntos eclesiásticos. Los obispos y los santos pastores pueden ser citados ante él, tanto por particulares como por magistrados públicos, para ser juzgados como criminales y ser coaccionados en el ejercicio de sus funciones espirituales. Existencia de la Iglesia amenazada. Así, la Santa Iglesia de Cristo, cuya necesaria y plena libertad religiosa había sido repetidamente garantizada por pactos públicos y los más altos príncipes, ha sido privada de todos sus derechos y expuesta a hombres hostiles en estos mismos lugares. Su extinción definitiva ahora amenaza, pues las nuevas leyes, sin duda, tienen como propósito su destrucción. No es de extrañar, pues, que la anterior tranquilidad religiosa se haya visto gravemente perturbada en ese imperio por este tipo de ley y otros planes y acciones del gobierno prusiano, sumamente hostil a la Iglesia. Pero, ¿quién querría culpar falsamente de esta perturbación a los católicos del Imperio alemán? Pues, si se les culpa por no aceptar leyes que no podían aceptar con buena conciencia, por la misma razón también deben ser culpados los apóstoles de Jesucristo y los mártires, quienes prefirieron sufrir las torturas más terribles y la muerte misma, antes que traicionar su deber y violar los derechos de su santísima religión, obedeciendo las órdenes de los príncipes que los persiguieron. Si no existieran otras leyes que las de la autoridad civil, y si fueran de la más alta jerarquía, sería erróneo transgredirlas. Si, además, estas mismas leyes civiles constituyeran la norma de la conciencia, como algunos sostienen, impía y absurdamente, los primeros mártires y sus seguidores habrían sido dignos de reprensión en lugar de honor y alabanza. De hecho, habría sido contrario a las leyes y al deseo de los príncipes transmitir la fe cristiana, propagarla y fundar la Iglesia. Sin embargo, la fe enseña, y la razón humana demuestra que existe un doble orden de cosas. Deben distinguirse dos tipos de poderes en la tierra: uno natural, que vela por la tranquilidad y los asuntos seculares de la sociedad humana, y el otro, cuyo origen está por encima de la naturaleza, que está a cargo de la Iglesia de Cristo, divinamente instituida para la salvación y la paz de las almas. Los oficios de estos dos poderes se coordinan sabiamente de modo que las cosas que pertenecen a Dios son devueltas a Dios y, por causa de Dios, las del César al César, quien por eso es grande, porque es menor que el cielo, pues pertenece a aquel a quien pertenecen el cielo y todas las criaturas. Sin duda, la Iglesia nunca se ha desviado de este mandato divino. Siempre y en todo lugar procura inculcar en los fieles una obediencia inviolable hacia sus gobernantes supremos y sus derechos, en la medida en que sean seculares, y ha enseñado, con el apóstol, que gobiernan no por temor a las buenas obras, sino al mal, enseñando a los fieles a ser sujetos no solo por temor, porque el príncipe lleva la espada para descargar su ira contra quien ha obrado mal, sino también por conciencia, porque en su oficio es ministro de Dios. Sin embargo, la Iglesia limita este temor a los príncipes a las malas acciones, excluyéndolas totalmente de la observancia de la ley divina, recordando lo que el bienaventurado Pedro enseñó a los fieles: que ninguno de vosotros sufra por ser asesino, ladrón, criminal o delator. Pero si alguno de vosotros sufriera por ser cristiano, que no se avergüence de ello, que glorifique a Dios en ese nombre. Siendo así, comprenden nuestra tristeza al leer en la reciente carta del emperador alemán la inesperada acusación contra algunos de sus súbditos católicos, especialmente contra el clero
y los obispos católicos. La razón de esta acusación es que, sin temer ni las ataduras ni las tribulaciones, y sin dar gran valor a sus vidas, se niegan a obedecer las leyes mencionadas. Protestan con la misma firmeza que mostraron antes de su promulgación. Señalaron sus faltas con explicaciones serias, claras y sumamente sólidas que, con la aprobación de todo el mundo católico, e incluso de algunos hombres heterodoxos, presentaron al príncipe, a sus administradores y al Consejo Supremo del Reino. Por la misma razón, ahora se les acusa de traición, como si conspiraran con quienes se esfuerzan por perturbar el orden social. Se ignoran los excelentes argumentos con los que atestiguan claramente su inquebrantable lealtad y obediencia al príncipe y su viva devoción a su patria. De hecho, se nos pide que exhortemos a los católicos y a los santos pastores de allí a observar estas leyes. Esto equivaldría a contribuir a la opresión y dispersión del rebaño de Cristo. Sin embargo, apoyados por Dios, confiamos en que el serenísimo emperador, tras una cuidadosa evaluación, rechazará la vana sospecha concebida contra sus leales súbditos y no permitirá que su honor sea vilipendiado con vil detracción. Además, pondrá fin a la inmerecida persecución contra ellos. Es más, habríamos pasado por alto de buena gana la carta imperial si no hubiera sido publicada, contra nuestro conocimiento y de la forma más inusual, por un periódico oficial de Berlín. Fue publicado junto con otros materiales escritos por nosotros, en los que apelamos a la justicia del emperador para la Iglesia Católica en Prusia. Acoso a la Iglesia. Lo que hemos relatado hasta ahora es de dominio público. Monjes y vírgenes devotos de Dios son privados de la libertad común de los ciudadanos comunes y expulsados con enorme crueldad. Las escuelas católicas son arrebatadas a diario del cuidado de la Iglesia. Las cofradías para obras piadosas e incluso los seminarios son disueltos. Además, se interfiere y obstaculiza la libertad de predicación evangélica. En ciertas partes del reino se prohíbe la enseñanza de la religión en la lengua materna. Los curas son retirados de sus parroquias y los propios prelados son privados de ingresos, coaccionados de diversas maneras y amenazados con prisión. Mientras los católicos sufren todo tipo de hostigamiento como estos, ¿cómo podemos consentir lo que se sugiere y no invocar la religión de Jesucristo y la verdad? Apoyo gubernamental a los herejes. Y este no es el límite de las injurias que se cometen contra la Iglesia Católica. Además, el gobierno prusiano y otros gobiernos del Imperio Alemán apoyan abiertamente a los herejes recientes que se autodenominan viejos católicos. Su abuso de tal nombre sería completamente ridículo si no fuera porque tantos errores monstruosos de esta secta contra las enseñanzas fundamentales de la fe católica, tantos sacrilegios en el servicio divino y la administración de los sacramentos, tantos escándalos graves y tanta ruina de almas redimidas por la sangre de Cristo, no nos arrancaron lágrimas. Más herejías. Y, sin duda, lo que estos hijos de perdición pretenden queda claro en sus otros escritos, especialmente en ese impío e imprudente que acaba de publicar la persona a quien recientemente constituyó como pseudo-obispo. Pues estos escritos atacan y pervierten el verdadero poder de jurisdicción del romano pontífice y los obispos, sucesores del bienaventurado Pedro y los apóstoles. Lo transfieren al pueblo o como dicen, a la comunidad. Rechazan y se oponen obstinadamente al magisterio infalible tanto del romano pontífice como de toda la Iglesia en materia de enseñanza. Increíblemente, afirman con valentía que el romano pontífice y todos los obispos, sacerdotes y el pueblo, unidos a él en la unidad de fe y comunión,
cayeron en herejía al aprobar y profesar las definiciones del Concilio Ecuménico Vaticano. Por lo tanto, niegan también la indefectibilidad de la Iglesia y declaran blasfemamente que ha perecido en todo el mundo y que su cabeza visible y los obispos han errado. Afirman la necesidad de restaurar un episcopado legítimo en la persona de su pseudo-obispo, quien ha entrado no por la puerta, sino desde otro lugar como un ladrón o salteador, e invoca la condenación de Cristo sobre su cabeza. Estos infelices hombres socavan los cimientos de la religión, trastocan todas sus características e inventan tantos errores inmundos, o mejor dicho, extraen del antiguo cúmulo de herejes, los reúnen y los publican. Sin embargo, no se avergüenzan de llamarse católicos y viejos católicos, mientras que en su doctrina, novedad y número, no se muestran en absoluto viejos ni católicos. Ciertamente, la Iglesia se alza contra ellos con mayor derecho que el que antaño, a través de San Agustín, contra los donatistas. Difundida entre todos los pueblos, la Iglesia fue edificada por Cristo, Hijo de Dios vivo, sobre la roca, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán, y con la cual Él mismo, a quien se le dio todo poder en el cielo y en la tierra, dijo que estaría con ellos hasta la consumación del mundo. La Iglesia clama a su esposo: ¿por qué algunos hombres, al alejarse de mí, murmuran contra mí? ¿Por qué estos hombres perdidos afirman que he perecido? Anúnciame la duración de mis días. ¿Cuánto tiempo estaré en este mundo? Dime por aquellos que dicen, fue y ya no es. Por aquellos que dicen, las Escrituras se han cumplido, todas las naciones han creído, pero la Iglesia ha apostatado y perecido de todas las naciones. Y él anunció, y la voz no fue vana. ¿Qué anunció? He aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. Conmovida por sus voces y sus falsas opiniones, le pidió a Dios que le anunciara la duración de sus días, y encontró que Dios dijo: He aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. Aquí dirás: Él habló de nosotros, somos como seremos hasta el fin del mundo. Se le pregunta a Cristo mismo. Él dice: y este evangelio será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, la Iglesia estará entre todas las naciones hasta el fin del mundo. Que los herejes perezcan como son, y que descubran que se convierten en lo que no son, pseudo-obispo. Pero estos hombres, tras haber progresado con mayor audacia en los caminos de la maldad y la destrucción, como sucede con las sectas heréticas ante el justo juicio de Dios, han querido crear una jerarquía también para sí mismos, como hemos insinuado. Han elegido y establecido un pseudo-obispo, un notorio apóstata de la fe católica, Joseph Hubert Rankins. Para que su descaro no faltara, para su consagración se refugiaron en los mismos jansenistas de Utrecht, a quienes ellos mismos, antes de separarse de la Iglesia, consideraban herejes y cismáticos, al igual que todos los demás católicos. Sin embargo, este Joseph Hubert se atreve a decir que es obispo, y, lo que es inconcebible, es reconocido y nombrado en un decreto explícito por el Serenísimo Emperador de Alemania, y es propuesto a todos sus súbditos como obispo legítimo. Pero, como lo declaran incluso los rudimentos de la fe católica, nadie puede ser considerado obispo si no está unido en comunión de fe y amor con Pedro, sobre quien se edifica la Iglesia de Cristo. Quien no se adhiere al Pastor Supremo, a quien se le encomienda pastorear las ovejas de Cristo, y quien no está ligado al confirmador de la fraternidad que existe en el mundo. Y, en efecto, el Señor habló a Pedro, a una sola persona, pues, para fundar la unidad a partir de una sola. A Pedro, la dignidad divina le concedió un gran y admirable consorcio de su poder.
y si quiso algo en común con él y los demás príncipes, nunca dio, salvo a través de él, lo que no negó a los demás. Por lo tanto, es de esta sede apostólica, donde el bienaventurado Pedro vive, preside y concede la verdad de la fe a quienes la buscan, que los derechos de la venerable comunión fluyen para todos. Y esta misma sede, para las iglesias extendidas por todo el mundo, es ciertamente la cabeza, por así decirlo, de sus miembros, de la cual, si uno se separa, se convierte en un exiliado de la religión cristiana, tan pronto como comienza a no pertenecer a su estructura. Por eso el santo mártir Cipriano, escribiendo sobre el cisma, negó al pseudo-obispo Novaciano incluso el título de cristiano, alegando que estaba separado y cortado de la Iglesia de Cristo. Quienquiera que sea, dice, y de cualquier clase que sea, no es cristiano quien no está en la Iglesia de Cristo. Que se jacte y predique su filosofía y elocuencia con voz orgullosa. Quien no tiene caridad fraterna y no conserva la unidad eclesiástica, pierde también lo que antes tenía. Así como por Cristo se fundó una sola iglesia dividida en muchos miembros en todo el mundo, así también un solo episcopado, difundido en la armoniosa multiplicidad de muchos obispos. Tras la enseñanza de Dios y la unidad conjunta de la Iglesia Católica, intenta construir una iglesia humana. Por lo tanto, quien no conserva la unidad de espíritu ni la comunión de paz, y así se separa del vínculo de la Iglesia y del colegio sacerdotal, no puede tener el poder ni el honor de un obispo, porque no conservó la unidad ni la paz del episcopado. Excomunión. Nos han colocado inmerecidamente en esta sede suprema de Pedro para preservar la fe católica y la unidad de la Iglesia universal. Por lo tanto, siguiendo la costumbre y el ejemplo de nuestros predecesores y la santa legislación, por el poder que nos ha sido concedido desde el cielo, declaramos ilícita, nula y sin valor la elección de dicho Joseph Hubert Reinkens, realizada contra las sanciones de los santos cánones. Además, declaramos su consagración sacrílega. Por lo tanto, por la autoridad de Dios Todopoderoso, excomulgamos y declaramos anatema al mismo Joseph Hubert y a todos aquellos que intentaron elegirlo y que ayudaron en su consagración sacrílega. Además, excomulgamos a quien se haya adherido a ellos y, perteneciendo a su partido, les haya prestado ayuda, favor, auxilio o consentimiento. Declaramos, proclamamos y ordenamos que sean separados de la comunión de la Iglesia. Se les debe considerar entre aquellos con quienes a todos los cristianos fieles el apóstol les prohíbe asociarse y tener intercambio social hasta tal punto que, como él claramente afirma, ni siquiera pueden ser saludados. De estos asuntos que hemos abordado más para deplorar que para narrarlos, venerables hermanos, comprenden cuán triste y peligrosa es la condición de los católicos en las regiones de Europa que hemos indicado. En realidad, las cosas tampoco son mucho mejores ni más pacíficas en América, varias de cuyas regiones son tan hostiles a los católicos que sus gobiernos parecen negar de hecho su fe católica. Pues allí, hace algunos años, se desató una durísima guerra contra la Iglesia, sus instituciones y los derechos de esta sede apostólica. Si profundizáramos en estos asuntos, encontraríamos mucho que decir. Sin embargo, dado que, debido a la gravedad de la situación, no se pueden tratar de pasada, los trataremos con más detalle en otro momento. Algunos de ustedes quizás se sorprendan de que la guerra contra la Iglesia Católica se extienda tan ampliamente. De hecho, cada uno de ustedes conoce bien la naturaleza, el celo y la intención de las sectas, ya sean masónicas o de cualquier otro nombre. Al compararlas con la naturaleza, el propósito y la magnitud del conflicto que se libra casi en todas partes contra la Iglesia, no cabe duda de que la calamidad actual debe atribuirse principalmente a sus engaños y maquinaciones.
Pues de esto se forma la sinagoga de Satanás, que reúne sus fuerzas, alza sus estandartes y se lanza contra la iglesia de Cristo. Nuestros predecesores, como vigilantes en Israel, denunciaron estas fuerzas desde el principio ante gobernantes y naciones. Contra ellas han arremetido una y otra vez con sus condenas. Nosotros mismos no hemos faltado a nuestro deber. Ojalá los pastores de la iglesia contaran con más lealtad de quienes podrían haber evitado una plaga tan perniciosa. Pero, arrastrándose por sinuosas aberturas, sin escatimar esfuerzos, engañando a muchos con astutas artimañas, ha llegado a tal punto que ha salido de sus escondites y se jacta de ser el amo y señor. Crecidas por una multitud de seguidores, estas bandas nefastas creen haberse convertido en dueñas de su deseo y casi han logrado su objetivo. Por fin han logrado lo que tanto anhelaban. En muchos lugares han obtenido el poder supremo y se han ganado baluartes de hombres y autoridad. Ahora recurren audazmente a esto: someter a la Iglesia de Dios a una servidumbre durísima, destrozar sus cimientos e intentar distorsionar las marcas que la distinguen gloriosamente. ¿Qué más? De ser posible, la borrarían por completo del mundo después de haberla sacudido con frecuentes golpes, arruinado y derribado. Esfuerzos para derrotar las herejías. Siendo así, venerables hermanos, dediquen todo su esfuerzo a proteger a los fieles confiados a su cuidado contra las trampas y el contagio de estas sectas. Recuperen a quienes se han unido a ellas infelizmente. Denuncien especialmente el error de quienes han sido engañados o de quienes ahora afirman que sólo la utilidad social, el progreso y el ejercicio del beneficio mutuo son la intención de estas oscuras asociaciones. Explíquenles con frecuencia y graben profundamente en sus mentes los decretos pontificios sobre este asunto. Enséñenles que estos decretos se refieren no solo a los grupos masónicos de Europa, sino también a los de América y otras regiones del mundo. En cuanto a los demás, ya que hemos caído en estos tiempos difíciles, como buenos soldados de Cristo, procuremos ante todo no desanimarnos. De hecho, en las mismas tormentas que nos azotan, hay cierta esperanza de alcanzar una futura tranquilidad y mayor serenidad en la Iglesia. Así que, despertémonos nosotros mismos y el clero y los laicos que trabajan, sostenidos por la ayuda divina e inspirados por esa noble declaración de Crisóstomo. Muchas olas y terribles tormentas avanzan, pero no tememos ser sumergidos, porque estamos parados sobre una roca. Aunque el mar se enfurezca, no puede disolver la roca. Aunque las olas se levanten, no pueden hundir la barca de Cristo. Nada es más fuerte que la Iglesia. La Iglesia es más fuerte que los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué palabras? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si no confías en las palabras, confía en los hechos. ¿Cuántos tiranos han intentado oprimir a la iglesia? ¿Cuántos calderos, hornos, dientes de bestias, espadas afiladas? No han logrado nada. ¿Dónde están esos enemigos? Están entregados al silencio y al olvido. ¿Dónde está la iglesia? Brilla más que el sol. Sus hechos son extintos, sus obras son inmortales. Si cuando eran pocos los cristianos no fueron conquistados, ¿cómo podrán ustedes conquistarlos cuando el mundo entero está lleno de esta santa religión? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por lo tanto, sin dejarnos intimidar por ningún peligro y sin vacilar en absoluto, perseveremos en la oración. Esforcémonos todos por aplacar la ira celestial provocada por los pecados de la humanidad para que el Todopoderoso se levante, domine los vientos y traiga la tranquilidad. Mientras tanto,
os concedemos amorosamente la bendición apostólica como testimonio de la especial benevolencia que tenemos hacia todos vosotros, venerables hermanos, y hacia el clero y todo el pueblo, encomendado al cuidado de cada uno de vosotros. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 21 de noviembre de 1873, año 28 de nuestro pontificado.